Les cuento quiénes me acompañan esta noche. Miguel Ángel Cáceres, es profesor de historia, historiador, escritor, periodista, docente. El doctor Abel Cornejo, que es abogado, escritor, juez de corte, es presidente de la Academia Güemesiana. Y Gregorio Caro Figueroa, el Gori Caro Figueroa, que es historiador, periodista, escritor, miembro de la Academia Nacional de la Historia. Bienvenidos. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Bueno, yo no voy a decir más porque en la presentación del programa me explayé sobre algún tema. Tienen ustedes la palabra en este día que conmemoramos la independencia nacional. Bueno, aprovechando de conmemoración de la independencia, por respeto a Miguel, después corresponde que él también me parece que va a hacer lo propio. Yo te voy a obsequiar un libro que se llama Jefes Sitiadores, que da un esbozo, obviamente, de quiénes fueron los españoles que invadieron Salta, aprovechando de la independencia, porque yo siempre reivindico que Martín Miguel de Güemes debería ser declarado el padre de la identidad nacional argentina. ¿Por qué? Porque en un momento de la historia queda absolutamente solo Güemes, en defensa de lo que era el originario ideal de la Revolución de Mayo, que es como que había empezado a apagarse. ¿Y por qué jefes sitiadores y los españoles que invadieron Salta? Porque más allá de la apología que se puede hacer de esa lucha, los jefes que llegaron a estos lugares habían derrotado nada menos que a las tropas de Napoleón Bonaparte, y otros tuvieron después una destacadísima actuación pública, ¿no? Entonces tuvo enemigos realmente de una gran envergadura, con formación académica y con tropas avesadas, lo cual agiganta la gesta güemesiana. Por supuesto. Bueno, comparto lo que dijiste de Güemes, te agradezco la gentileza de este libro, lo atesoro. Para mí el regalo de un libro, siempre digo lo mismo, para mí es una caricia en el alma el regalo de un libro, así que muchísimas gracias, muy amable Abel. Bueno, yo por mi parte también, Sergio, te traigo modestamente un pequeño ejemplar con algún aporte, algunas grajeas respecto de, creo que Cornejo fue explícito. Coincido con él en los merecimientos, en la justicia y la necesidad de que Güemes comience a tener la consideración no solo de los salteños, sino del país, que lo conozca bien, y su proyección americana. Justamente el subtítulo del libro, de trabajo, es Paradigma de la nacionalidad y prócer de la americanidad. También comparto plenamente eso. Sí, y te agradezco muchísimo. Sí, otra caricia. Si lo emparentamos a la gesta sanmartiniana, creo que nos va a resultar más accesible a la posibilidad de antes del bicentenario tenerlo, digamos, en esa consideración. Bueno, les agradezco muchísimo y por supuesto le pido al señor director que ponga en pantalla las imágenes de la tapa de estos libros, que por supuesto están a disposición en las librerías de Salta. Muy amable. Bueno, vamos a entrar entonces en tema. Tienen ustedes la palabra. Vamos a hacer el aporte a nuestros televidentes respecto de esta conmemoración tan importante que es haber logrado la independencia nacional, si es que la logramos. Sí. Los aniversarios que tienen que ver con estos acontecimientos me parece que tienen que servir sobre todo para un momento de reflexión. A veces, bueno, el tiempo se va en el tema de conmemoraciones festivas que tienen, por supuesto, su razón de ser y son buenas, pero no hay que olvidar, digamos, qué es lo que fue la fecha que el lunes vamos a conmemorar. Lo que hay que decir de que la declaración de la independencia fue un salto prácticamente en el vacío, porque se dio en el peor momento, no solamente, digamos, en la situación de la guerra, en el escenario del Alto Perú, la amenaza sobre el Río de la Plata, sino desde México hasta el Río de la Plata, excepto en la zona de lo que era la gobernación e intendencia de Salta, que estaba amenazada por los realistas, se venía de la derrota de Sipe, fue la derrota más grave que le ocurrió al ejército patriota. Todo lo demás, Chile, Colombia, Venezuela, México, la causa de la independencia parecía perdida al extremo tal de que Bolívar tuvo que
refugiarse en Jamaica para planear, digamos, la contraofensiva. ¿Por qué se hace el 9 de julio? Bajo el impulso fundamentalmente del general San Martín y del general Belgrano. Y en el peor momento se decide, se elige la ciudad de Tucumán, no de casualidad. No se quería, digamos, que el punto estuviera en Buenos Aires porque había mucho recelo. Y en primer momento el Congreso se denominó de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que a propuesta de uno de los secretarios del Congreso de Tucumán, Serrano, que era de Alto Peruano, se cambió por Provincias Unidas de Sudamérica. Esto tenía mucho sentido porque era más abarcador. Hay que decir que eran entre 33 y 34 miembros los diputados que vinieron de casi todos los distritos o provincias. No vinieron los del litoral, que estaban en una liga con Artigas. Vinieron también representantes del Alto Perú, y había una mayoría de abogados, 18 abogados, creo que eran, 11 sacerdotes. No vino Paraguay, creo. Paraguay, que estaba aislado, ¿no es cierto? 11 sacerdotes, 4 militares, esa fue la composición del Congreso. Salta tuvo 3 diputados porque se elegían, cada 15.000 habitantes le correspondía un diputado al Congreso. Y lo interesante es que la presidencia, digamos, del Congreso era rotativa para que cada representante de una de las provincias lo vaya ocupando. Lidera. Esto yo creo que San Martín tenía mucho que ver, Pueyrredón, Belgrano y por supuesto Güemes, en la forma que se dio el Congreso. Y había 3 objetivos principales, porque se olvida que el Congreso era un Congreso constituyente. La condición previa era la Declaración de la Independencia, que era una firma en un papel de un propósito, de una voluntad, de un objetivo, digamos, muy ambicioso, que era inalcanzable en ese momento, una real independencia, pero una manifestación de cortar con los vínculos formalmente de España, con el rey de España, el reino de España, con el agregado después de la declaración final y contra toda, el gobierno, ¿no? El de la monarquía. Contra toda dominación extranjera que se le añadió después. Ese era un objetivo. El otro, dictar una constitución. Desde 1810, desde mayo de 1810, el propósito explícito era que había que organizar institucionalmente el país. Me permitís un alto ahí, porque quiero hacer 13, una pregunta. 14, 15, y finalmente, digamos, el Congreso de Tucumán, que se trasladó a Buenos Aires, 3, 4 años después sanciona la Constitución. Perdón, quiero hacer una pregunta, Gori. Es cierto, uno de los objetivos era justamente hacer una constitución que plantea una duda, ¿sí? Si sería una república o sería una monarquía. Hay quienes estaban a favor de la monarquía y quienes estaban a favor de la república. ¿Qué pueden reflexionar sobre eso, Abel o Miguel? Yo una reflexión que quiero hacer, que es reivindicatoria, es que desgraciadamente, como sigue sucediendo hasta la actualidad, en realidad la Argentina son 2 países en uno, ¿no? Un país es Buenos Aires, otro somos el interior. Esto no es por fomentar ni grietas ni divisiones, sino por la falta de comprensión de la historia y cómo se escribió la historia argentina. Si nosotros analizamos, por ejemplo, antes de la Revolución de Mayo, los grandes movimientos libertarios con enormes actos de heroísmo se realizaron justamente un año antes del 25 de mayo de 1809 en la actual Bolivia, en el Alto Perú. Y es muy doloroso, incluso desde el punto de vista no solamente en cuanto a la hermandad latinoamericana, sino es muy doloroso en cuanto a los recursos y al atraso en que ha quedado sumido el noroeste argentino, que nunca se haya dado el valor real que tuvo la pérdida del Alto Perú por la miopía que desde aquel entonces hasta ahora nosotros vemos que pasa en las provincias del norte. Entonces, pues se conmemora la independencia argentina, es muy emocionante decir como esa letra suprimida del himno, que no sé por qué se ha suprimido, que es para mí la más bella de todo, que se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Qué cosa más excelsa que decir eso, ¿no? Que se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Eso los chicos de los primeros grados deberían aprender a repetirlo,
pero también analizar por qué son las cosas que pasan. Todo esto que parecen anécdotas históricas es lo que nos sume a la situación actual a nosotros. Cuando vemos la pobreza del norte, entonces nos preguntamos, no para qué somos independientes. Es glorioso que se haya declarado la independencia, pero falta un proyecto nacional argentino que es la gran asignatura pendiente de este país.